días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida a la Radio Pública. Muchísimas gracias. Bien hallada. Irene Montero es secretaria política de Podemos, si no me equivoco, y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. ¿Cómo se ve la política española desde allí, desde Estrasburgo? ¿Ha cambiado su visión de España, de su papel en Europa desde que está allí? Yo creo que, por suerte, algunas cosas se ven mucho más claras, al menos en una legislatura como esta, en la que la realidad internacional y las decisiones que están tomando las élites europeas y los gobiernos europeos están siendo determinantes para entender el mundo y para entender lo que va a pasar en las próximas décadas. Aquí, por ejemplo, parece que PSOE y PP están completamente enfrentados en decisiones importantes y, sin embargo, en Europa, Partido Socialista y Partido Popular votan juntos la mayoría de las cosas que son fundamentales para entender lo que va a pasar en el mundo, lo que está pasando y lo que va a pasar al corto y al medio plazo. Por ejemplo, con el rearme, ¿no? La estrategia de rearme la han votado juntos Partido Socialista y Partido Popular. La propia Comisión Europea de Ursula von der Leyen la han votado juntos. En Europa, Partido Socialista y Partido Popular han votado juntos que por primera vez en la historia de la Unión Europea la extrema derecha de Meloni y de Orbán entre dentro. Teresa Rivera es vicepresidenta de la Comisión Europea gracias a los votos de esa extrema derecha de Orbán y de Meloni. Así que, desgraciadamente, se ve bien que las élites europeas y, desgraciadamente, el Gobierno de España, aunque trate de dar muchos titulares en sentido contrario, están metiendo a los pueblos de Europa en un callejón sin salida, de rearme, de escalada bélica, de complicidad con el genocidio y con los genocidas y de duros recortes sociales, como ya hemos visto que han anunciado en Francia y Alemania, y que, bueno, pues no creo que nadie se crea que si Francia y Alemania anuncian recortes para pagar las armas, España no lo vaya a hacer, ¿no? Señora Montero, ¿está usted haciendo campaña como candidata de Podemos en las próximas elecciones? Hombre, desde luego yo sí creo que la gente no tiene que resignarse a elegir entre lo malo y lo peor, a elegir entre el rearme del PP o el rearme del PSOE, o la complicidad con el genocidio del PP o la complicidad con el genocidio del PSOE, o los recortes del PP o del PSOE. Creo que España tiene alternativa, creo que Europa necesita tener una alternativa. Puede que no, ¿eh? Hay muchos países de Europa que ahora mismo no tienen izquierda o tienen una izquierda muy débil, pero lo que creo que han demostrado estos últimos años en España es que a España y a la gente en España le va mejor cuando la izquierda está fuerte, porque que la izquierda y las feministas estemos fuertes es la condición necesaria para poder avanzar en derechos, para poder tener más leyes feministas, para poder tener más derechos sociales, para poder tener más derechos laborales, y eso es lo que demostramos con el gobierno de coalición, que costó 4 elecciones generales conseguir. No se negaba solo la derecha, se negaba también el Partido Socialista, pero cuando la izquierda y el feminismo están fuertes, a España le va mejor porque pasan cosas que el PP y el PSOE no quieren que pasen, pero que son buenas para España. Así que sí, yo creo que ante la dureza de lo que estamos viendo, la desesperanza es lo que necesitan las élites, que la gente crea que no hay alternativa y que eso es lo único que puede pasar. Nada, pues oye, hay que aceptar, resignarse, el rearme, la escalada bélica, que seamos aliados y nos ponga Trump la bota en el cuello y ser aliados de las mayores amenazas contra la seguridad en el mundo, que son Estados Unidos e Israel. No, yo creo que es posible construir una Europa de paz, de feminismo, de derechos, y aunque parezca imposible, pues bueno, es que fíjate, cuando se consiguió la jornada laboral de 8 horas, se consiguió porque había gente que lo intentó cuando todo el mundo creía que eso era imposible y que no se iba a ganar esa victoria la patronal. Pues así tenemos que pelear con esa esperanza. Pero fíjese, y le voy a plantear algo que estaba sobre la mesa en esta tertulia antes de que entrara usted, antes de las 9, y que me parece que sigue siendo un debate muy pertinente, igual que el cambio de equilibrios internacionales en estos momentos. Una encuesta que aparecía ayer en el diario El País. La gente joven, como hay un porcentaje importante, no lo tengo aquí, por tanto no recuerdo, que inclina su voto hacia Vox. Y la gente joven que votó también a Trump. Es decir, ahí hay unos movimientos que se están produciendo de crecimiento también de la extrema derecha en Europa. ¿Cuál es la razón? ¿No consideran ustedes que la izquierda puede tener algo de responsabilidad en eso? Yo creo que la izquierda tiene la tarea de estar fuerte y de ganar al fascismo, como lo hemos hecho otras veces en la historia. Pero también creo que lo raro es que la extrema derecha no tenga más poder del que tiene cuando, primero, está protegida por los grandes poderes del Estado. En España es así. La extrema derecha está protegida por los principales articuladores del poder profundo en España. Por el poder mediático, por el poder monárquico, por la monarquía, que el otro día se reunía todo un rey de España reunido. ¿Perdón, Radio Nacional es poder mediático? Con un agente de la...
la Radio Nacional es una radio pública y eso es diferente a la estructura de poder mediático y bien lo sabes, Juan Ramón, que has trabajado en el poder mediático y estás trabajando ahora en la pública. Pero yo tampoco, cuando he estado en un medio privado, me he sentido poder que está influyendo en que haya otro poder del Estado como la justicia. Creo que usted piensa en la justicia que avance en la dirección contraria a los derechos democráticos. Fíjate si es así que, por ejemplo, en España se han publicado audios de un periodista, que es Antonio García Ferreras, que estaba conspirando con sus jefes en los medios de comunicación y con un señor como Eduardo Inda para publicar una noticia falsa contra Podemos, sabiendo que venían o momentos electorales o momentos en los que era posible que Podemos entrase a gobernar, y publicaba una noticia falsa diciendo es muy burdo pero voy con ello, es decir, sé que es falsa pero voy con ello. Y el resto del poder mediático le ha protegido y él sigue ahí. Eso quiere decir que sí hay una estructura de poder mediático, de poder judicial. Como te decía, la monarquía protege también esa estructura de cloacas del Estado y de poder profundo que se creen que España es suya porque demasiadas veces ha ocurrido así. Han conseguido ganar con esas actitudes golpistas y lo estamos viendo también pues con la ley solo sí es sí o con la ley de amnistía. Aquí en este país hay jueces que se creen que están por encima de la ley y por encima de la soberanía popular, y que si hay una decisión del Parlamento que no les gusta, ellos pueden hacer guerra sucia a esas leyes elegidas democráticamente por los representantes de la gente hasta que las tumban. Bueno, pues yo creo que esas cosas hay que cambiarlas y que hay que defender la democracia. Y me parece que esa es una tarea noble a la que hay que entregarse, porque lo contrario va a ser una deriva autoritaria que va a llevar a que la gente viva peor y tenga menos derechos. Los momentos, de hecho, fíjate que desde que echamos a Rajoy de la Moncloa, los momentos de más estabilidad en nuestro país, por ejemplo, en los que ha habido presupuestos, han sido con la izquierda y el feminismo fuertes y con Podemos dentro del gobierno. España solo ha tenido presupuestos generales del Estado desde que echamos a Rajoy, con Podemos dentro del gobierno y con la izquierda fuerte y con el feminismo fuerte. Pues yo apuesto por eso, por una estabilidad en el país que tenga que ver con el avance en derechos y con el progreso y con que la gente pueda vivir con dignidad y con que solucionemos los problemas de la gente. Las personas y los medios a los que usted cita tienen capacidad para defenderse, desde luego, pero créame que en los 45 años que llevo de oficio nunca he tenido la percepción de que el medio en el que yo estaba fuera instrumento de alguien en concreto. Quizás mi ingenuidad, pero créame que no es así. En todo caso, no es una discusión que vayamos a entrar, porque yo creo que a los oyentes tampoco les interesa demasiado. Sí me interesa quedarme en esto último que ha dicho usted sobre el papel, sobre la responsabilidad de Podemos en determinadas decisiones. Yo he visto en redes sociales, donde es usted muy activa, que ha sugerido que ustedes han influido en el gobierno para que adopte las medidas que ayer se anunciaron contra Israel. Bueno, a ver, no solo nosotras, no obviamente el movimiento de solidaridad con Palestina, que lleva desde el principio, desde el año 2023, llamando genocidio al genocidio, cuando Sánchez pedía llamarlo guerra o no nombrar la palabra genocidio. La primera ministra del gobierno que nombró el genocidio por su nombre en octubre del 23 fue Yone Belarra. Por eso también nos echaron del gobierno, porque nosotras hacíamos las cosas que el PSOE no quería que se hicieran, a pesar de saber que eran las correctas y las que han terminado aceptando como correctas. Entonces sí, yo creo que una de las cosas más importantes que se demostraron ayer es que la presión funciona. Lo que pasa es que efectivamente, y que por eso hay que ir a manifestaciones. Muchas veces nos preguntamos, ¿pero servirá de algo ir a una manifestación? ¿Servirá de algo que ponga yo otro post en Facebook o que saque este tema en la conversación, en el café, ¿no?, con los compañeros y compañeras de trabajo? Pues sí, la presión funciona y el gobierno nota mucho la presión y por eso tiene que hacer cosas que no quiere hacer, y prueba de ello es que ayer anunció cosas que, según el propio Sánchez, hace 2 años que hacía. Entonces, lo que reconoció ayer es que lleva 2 años mintiéndonos radicalmente a la cara con un tema tan serio como es el genocidio. Y por eso precisamente yo, pues desgraciadamente hasta que no lo vea, no lo voy a creer, porque donde está normalmente en este gobierno, donde hacen el titular, hacen también la trampa. ¿Por qué, por ejemplo, hacen estas medidas mediante un Real Decreto Ley, cuando lo pueden hacer por un Real Decreto o por una decisión de menor rango de Consejo de Ministros para paralizar la compra, la venta, los contratos que están en marcha? A lo mejor lo hacen por Real Decreto Ley, porque así tiene que ir al Congreso y así Junts lo va a tumbar y van a poder contar que lo han intentado, pero que no fue posible. ¿Qué va a pasar con esos 40 contratos de compra que han firmado desde el inicio del genocidio hasta ahora y que nos convierte en el país de la Unión Europea que más armas le ha comprado a Israel desde el inicio del genocidio? Es decir, es que este gobierno le ha comprado más armas a Israel durante el genocidio de las que le comprábamos. No se han formalizado hay acuerdos, 46 en concreto, que no se han formalizado. Precisamente
Efectivamente, como hay algunos que no se han formalizado, no se van a formalizar porque ya otras veces nos han dicho que suspendían contratos ante escándalos mediáticos fruto de las investigaciones del Movimiento de Solidaridad o de periodistas como Olga Rodríguez, y luego decían que los suspendían y cuando entrabas en la web, Nanay de la China, no estaba suspendido. Entonces, yo honestamente creo que este gobierno da demasiados titulares y que eso no se debe hacer cuando estamos hablando de un genocidio, y que en realidad lo que están intentando es tratar de acallar a la opinión pública mientras mantienen su complicidad con el genocidio. Y estoy muy preocupada por eso, lógicamente. Ayer mismo la cadena SER, 2 horas después, que no es sospechosa de atacar al gobierno, la cadena SER 2 horas después del anuncio del presidente decía, bueno, pero es que Estados Unidos, que es el principal proveedor de material militar a Israel, va a poder seguir usando las bases de Rota y de Morón para enviar material militar a Israel sin encima rendir ni una sola cuenta al gobierno de España, a pesar de que es territorio español. Pues yo creo que entonces la cadena SER 2 horas después desmiente al propio presidente en que ese embargo no se produce, tampoco se han roto las relaciones comerciales, tampoco se han roto las relaciones diplomáticas, no se está prestando el apoyo suficiente a la gente que está en la flotilla de la Libertad, que ayer era atacada por un dron, estando los barcos atracados en Túnez, que está tratando de llegar a Gaza con comida, con medicinas para romper el bloqueo. Están siendo impasibles ante las detenciones completamente injustificadas de activistas pro-palestinos en la vuelta a España, que aprovecho aquí para pedirle al gobierno que de inmediato garantice su libertad y que pare la represión contra el movimiento de solidaridad con Palestina. Pues yo, honestamente, sí, la presión sirve, pero yo hasta que no lo vea, no me lo creo. Claro, porque usted dice que la presión de Podemos ha influido en esto, pero se ha quedado muy corta después de escucharle a usted, y sobre todo imagino que a lo que aspiren es una ruptura total de relaciones diplomáticas y comerciales. No lo aspiramos solo nosotras, las Cortes de la Haya, la Corte Internacional de Justicia, la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, están diciendo hace meses que es imprescindible que se rompan las relaciones comerciales y diplomáticas, que es imprescindible que se practique un embargo total de armas para aislar a los genocidas y para impedir que los genocidas puedan continuar con este plan de exterminio contra el pueblo palestino. Es decir, que no es una cosa que pida el Movimiento de Solidaridad con Palestina, que por supuesto, o que pida Podemos desde el principio, asumiendo un gran coste político, que por supuesto, esto es algo que están pidiendo los tribunales de la Haya, la Corte Internacional de Justicia, y que está pidiendo Naciones Unidas, porque es lo que la humanidad ha decidido que habría que hacer ante un genocidio. La humanidad hemos tomado algunas decisiones, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El preámbulo de esa declaración dice una cosa muy importante. Dice, los derechos humanos tienen que garantizarse a través de un régimen de derecho en el mundo, para que la humanidad no se vea compelida al supremo recurso a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Es decir, la humanidad ya hemos acordado que por el hecho de ser seres humanos merecemos vivir con dignidad y que ningún poder, por poderoso que sea, como es el Estado de Israel, apoyado por la élite europea y por Estados Unidos, puede creerse con el derecho de exterminar a un pueblo para apropiarse de su territorio y puede quemar a niños vivos. Entonces, eso ya lo hemos decidido. Y hemos decidido que para prevenir y sancionar un genocidio, cuando algún poderoso, algún dueño del mundo se atreva a hacerlo, hay que hacer algunas cosas. Y esas cosas son embargos de armas, son sanciones, son ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué se mantiene esta criminal complicidad con los genocidas? Incluso llegando al punto hipócrita de plantear una serie de medidas en forma de titulares que después no se van a aplicar. A mí me parece que con el genocidio no se debería jugar a hacer el titular, porque sabes que hay mucha presión de la opinión pública y de la ciudadanía, porque España tiene una sociedad muy solidaria con el pueblo palestino. Con esa dialéctica, mientras se plantea esa dialéctica, hay mucha población que no percibe hasta el punto, sobre todo la gente joven, que se inclina a la extrema derecha. Dialéctica, mientras se plantea esa dialéctica, hay mucha población que no percibe hasta el punto, sobre todo la gente joven, que se inclina a la extrema derecha. Que Podemos, que ahora hablaré de eso si tenemos tiempo, en su día fue un partido esperanza ante el bipartidismo que criticaba. Bueno, ahora hay una especie de péndulo en la que vemos que esa parte del voto, del desencanto que fue a Podemos en su día, ahora está yendo a la extrema derecha. Yo creo que pasan... ¿Qué se está haciendo mal? Yo creo que también hay, por ejemplo, más feministas jóvenes que nunca. Es decir, creo que estamos en un momento en el mundo en el que la gente joven percibe con razón, seguramente sea la generación que de forma más lúcida lo percibe, que el mundo está en una grave crisis, que hay una ruptura total
de los consensos más básicos sobre qué significa la vida. Y frente a eso, efectivamente, buscan respuestas. Cuando miras en realidad cuántas personas jóvenes feministas hay, te das cuenta de que cada vez hay más feministas. Pero claro, ¿qué pasa en este país? Que en este país, cuando el feminismo está fuerte y se consiguen incluso hacer avances feministas, no solo la derecha dice, uy, qué mal el feminismo, el presidente del gobierno del Partido Socialista sale y dice, hay que parar esto de las feministas que están yendo demasiado lejos, están incomodando mucho a mis amigos de 40 y 50 años. Claro, el problema en nuestro país es que durante todos estos años en los que la izquierda y las feministas hemos tenido más poder que en los últimos 100 años, que desde la Segunda República, y eso ha sido bueno para España, la progresía en nuestro país, desgraciadamente, ha dedicado más esfuerzos a atacar a su izquierda y a atacar a las feministas que a frenar a la extrema derecha. Entonces, si a la gente de izquierdas y a la gente feminista, durante los años en los que se supone que un gobierno las está representando, su propio gobierno, el Partido Socialista, la progresía mediática, política, les dice que todo lo que hace una persona de izquierdas está mal, que todo lo que hace una persona para avanzar en derechos está mal, el ruido está muy mal, las manifestaciones, todo mal, el feminismo molesta a mis amigos de 40 y 50 años, hice un poco más lento. ¿Cómo nos vamos a sorprender de que crezca la extrema derecha? Que mientras tanto tiene un carril mediático, un carril político en los que permanecen en la más absoluta impunidad, que son capaces nazis, escuadrones fascistas, de organizar terrorismo racista de extrema derecha y que lo máximo que se hace es una pequeña detención que no sabemos ni en qué queda, en lugar de llevarles ante la Audiencia Nacional por terrorismo. Pues mientras la extrema derecha tiene impunidad y legitimidad desde los poderes mediáticos, si hasta la propia progresía y no solo la derecha atacan a la izquierda y al feminismo, el milagro es que siga habiendo gente que mantenga la esperanza de que otro mundo es posible, más justo, más feminista, más ecologista. Y eso es lo que tenemos que levantar. Volver a sentir orgullo de ser lo que somos. Sí, yo defiendo los servicios públicos. Sí, yo defiendo el feminismo. Y no hemos ido demasiado lejos. Mientras haya un solo atentado machista, mientras haya un solo asesinato machista más, no hemos ido demasiado lejos. Mientras no siga habiendo 8 semanas de permiso remunerado, ahora que están mucha gente, muchas familias, ¿no?, en la adaptación, si sus hijos e hijas están empezando el cole o en los primeros días de cole. ¿Cómo es posible que la gente tenga en España un derecho reconocido por Europa de 8 semanas de permiso remunerado hasta que tu hijo o tu hija cumplen 8 años para cuidarles en días como estos? Y que el gobierno diga, voy a recortar este derecho, solamente le reconozco 2 semanas de remuneración y además solo a los nacidos a partir del 24. Así que todos los niños que tienen y niñas que tienen 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años no se van a beneficiar, y sus familias. Hombre, por favor, mientras estás dedicando 10.500 millones de euros a armas, ¿cómo no va a crecer la extrema derecha? Si lo que les estamos transmitiendo a la gente es que el límite por la izquierda es imposible. No, lo que hay que explicar es, no, ¿se puede? Claro que se puede ir más lejos, debemos ir más lejos. No estamos yendo demasiado lejos, es una obligación ir más lejos. Mañana el Gobierno va a perder la votación sobre reducción de jornada laboral. Me gustaría conocer su opinión, su voto y una pregunta que con un poco de temor a que nos extendamos demasiado, pero ¿no es peligroso aliarse con partidos de derechas cuando uno pretende desplegar políticas de izquierdas? Y hablo de Junts. Yo es que creo que el gobierno no está a lo que hay que estar, porque el gobierno, cuando ha querido sacar una votación, la ha sacado y ha encontrado los votos. El gobierno, cuando quiere, saca los votos. Para quitar el impuesto a las energéticas, encontró los votos. Para hacer las políticas que ha querido hacer, que normalmente han sido retrocesos en derechos, ha encontrado los votos. Y cuando no tenía los votos, ¿sabes lo que ha hecho? Hacerlos sin votos, como dice el presidente. Yo, sin apoyo parlamentario, sin presupuestos, sin lo que sea, voy a seguir gobernando. El rearme lo ha hecho sin votos. Ni siquiera le ha preguntado al Parlamento. No me parece bien. Lo que estoy diciendo es que cuando el gobierno quiere que pase algo, eso pasa. Cuando el gobierno no quiere resolver el problema de la vivienda, te dice, es que no hay dinero. Pero cuando hay que gastarse, porque lo ordenan Trump y von der Leyen, 10.500 millones de euros en armas, entonces lo encuentra María Jesús el dinero allí debajo de una piedra en el ministerio. María Jesús, la ministra de Hacienda. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y vicepresidenta del gobierno. Encuentra con el presidente Sánchez el dinero inmediatamente, 10.500 millones. Para el permiso remunerado de 8 semanas, que dicen que son 1.800, no hay dinero, solo podemos remunerar 2. Para las armas que ordena Donald Trump, 10.500 millones, sí los encuentro. Para quitarle, como te decía antes, los
el impuesto a las eléctricas y blindar sus privilegios, ahí encontraron los votos. Entonces, yo lo que creo es que este gobierno no está a lo que hay que estar y que es un gobierno que está a golpe de titular, tratando de sobrevivir agónicamente, porque está muy acorralado por la propia corrupción y el machismo del Partido Socialista y por su propia inacción, por lo que decepciona a la gente, porque le dijeron, mira, vamos a echar a Podemos, vamos a echar a las feministas del gobierno, pero todo va a seguir igual, vamos a seguir avanzando en derechos. Y cuando la gente ve que eso es mentira, que desgraciadamente un problema grave que hemos tenido en estos años es que el PSOE ha estado más pendiente de acabar con la izquierda que de seguir avanzando en derechos, pues entonces ahora tratan de ir a golpe de titular, pero pues efectivamente decepcionan porque no están a lo que hay que estar. Y ya la reforma laboral la sacaron por un voto erróneo del Partido Popular, pues no iban a tener esa suerte dos veces, ¿no? Y eso es un problema para España porque efectivamente es necesario que se reduzca la jornada laboral y que tengamos, sin reducción de salario, y que tengamos más tiempo para vivir. ¿Qué va a votar Podemos? Pues nosotras vamos a ver cuál es el resultado final de lo que se supone que están negociando, si es que están negociando. Nosotras siempre que hay un avance, es decir, si lo que se plantea es una reducción de la jornada laboral sin disminución de salario, vamos a estar ahí, evidentemente, pero queremos ver cuál es el resultado final de la negociación, porque es que otras veces se han puesto a negociar con la derecha y al final les han terminado dando la mano, el brazo, el hombro y entonces si al final de lo que se trata esto no es de reducir la jornada, sino de darle beneficios fiscales o dinero público a través de los impuestos que paga la gente trabajando y esforzándose mucho a las grandes empresas, pues tendremos que ver cuál es el resultado final, pero por supuesto una reducción de la jornada es una medida imprescindible que siempre va a contar con el apoyo de Podemos. Usted ha dicho que la legislatura está políticamente muerta. De sus palabras ahora mismo me da la sensación de que sigue pensándolo, claro. Sí. ¿Por qué? Claro que lo pienso. Pues porque creo que el sentido de lo que votó la gente en el año 2023, la política tiene mucho de comunicación, obviamente, tiene mucho de cómo tú sepas transmitir las cosas y de cómo te dejen los que realmente deciden cómo se ponen los titulares y de qué temas se habla en España. Pero, que no iba a eso ahora, no iba a una crítica al poder mediático, que podría ser, pero la política tiene verdad también. Y yo defiendo... al menos yo defiendo esa forma de hacer política. Yo no creo que la política sea mirar por donde sopla el viento y actuar en consecuencia para que caigas bien todo el rato a todo el mundo. Creo que la política va de convicciones, de principios y de defender las cosas cuando son fáciles y cuando son difíciles. Este gobierno fue elegido para seguir avanzando en derechos. Y el PSOE nos contó una gran mentira, que era que podía criminalizar al feminismo y decir que habíamos ido demasiado lejos, que podía acabar con su izquierda y sustituirla por una cosa que le dijese que sí a todo, es decir, que los votos de la izquierda al final fuesen también diputados suyos, se convirtiesen en diputados socialistas y que todo iba a seguir igual. Y es mentira, es simplemente mentira. Si la izquierda y el feminismo no están fuertes en España, no se avanza en derechos. Pero si no están unidos nunca van a estar fuertes, si ustedes no son capaces de encontrar alternativa que una de verdad a esa izquierda. Fíjate que yo creo que en estos últimos años casi siempre que se ha hablado de unidad se ha hecho para quitarle poder a la izquierda y no para que lo tuviera. Se ha hecho para intentar que... Desde la propia izquierda. Bueno, desde el progresismo, desde quienes quieren que el único referente electoral de la izquierda sea el Partido Socialista, que eso es una parte del poder en España. Gente que quiere que haya personas muy de izquierdas en la radio, diciendo cosas muy de izquierdas, cantantes muy de izquierdas que dicen cosas muy de izquierdas, escritores y escritoras muy de izquierdas, pero que cada 4 años toda esa gente muy de izquierdas que ha estado diciendo, bueno, al PSOE tiene que ir un poco más allá, diga ya, pero voto al PSOE. Y que la izquierda no tenga una representación institucional. Entonces, sí, por supuesto que es imprescindible y que ahora está la izquierda en un momento, o el feminismo en un momento más débil, pero vamos, como ha pasado siempre en la historia, si es que los movimientos de transformación es luchar, vencer, caerse, levantarse, y luchar, vencer, caerse, levantarse. Y efectivamente, pues el hecho de haber avanzado tanto ha tenido una reacción que ha tenido sus consecuencias y ahora hay que intentar volver a poner en pie eso con más fuerza todavía porque hemos acumulado mucha experiencia en estos años y generando también alianzas y con generosidad, ¿eh? O sea que en eso te doy la razón. Podemos siempre ha creído en las grandes alianzas y de hecho
defendimos contra viento y marea. Acuérdate cuando el PSOE quería pactar los primeros presupuestos del gobierno de coalición con Ciudadanos, decían que daba igual. Yolanda Díaz también lo decía, que se podían pactar con Ciudadanos y no pasaba nada. Y Podemos defendió que había que tener una dirección de Estado progresista, feminista y plurinacional. Y la alianza más poderosa que se ha hecho en estos últimos años, en lo progresista, ha sido la alianza entre Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y Podemos. Que no nos hemos presentado nunca juntos a unas elecciones, ojo, siempre hemos competido en las elecciones, pero nos hemos aliado de forma que hemos sido responsables de los principales avances en derechos en estos años, incluso cuando el PSOE no quería, como con la ley trans o con la ley de vivienda, demostrando que incluso cuando estás en minoría, puedes terminar haciendo una mayoría con esas alianzas. La situación con Esquerra no sé si es tan buena como en ese tiempo. Bueno, yo creo que esas alianzas, lógicamente, se han debilitado. Ha sido también un objetivo yo creo, del propio Partido Socialista, debilitar esas alianzas, porque esa alianza le estaba obligando a hacer cosas que no quería hacer. Le estaba obligando a hacer una ley trans cuando no quería hacerla, le estaba obligando a hacer leyes feministas cuando no querían, o una ley de vivienda, o un escudo social, el transporte gratuito, todo lo que ahora, cuando ya no estamos con esa fuerza, pues están consiguiendo quitar, ir eliminando poco a poco, ¿no? Haciendo recortes en esos derechos que habíamos conquistado poco a poco, porque además, como vienen duras y hay que gastarse el dinero en armas, así lo ha decidido Pedro Sánchez y las élites europeas, pues hay que ir quitándolo de lo que molesta, que es la inversión social, ¿no? Y que es el bienestar. Entonces, pues sí, claro, esa alianza ha perdido poder. Precisamente por eso nosotras, pues estamos aquí, porque nosotras creemos que merece la pena intentar tener esa fuerza por parte de la izquierda y del feminismo. Creemos que es bueno para nuestro país y vamos a intentarlo, aunque sabemos que no está fácil. Pero esa voz crítica, en los términos en que usted plantea, ha ido perdiendo fuerza. Yo estoy recordando estas palabras, que seguro que le suenan. Algunos piensan que la política es cosa de los políticos, unos señores encorbatados que ganan mucho dinero y encarnan los privilegios. Si la gente normal no hace política, al final te la hacen otros y eso es peligrosísimo. 17 de enero de 2014, Pablo Iglesias. ¿Es así? ¿Cuándo se convirtieron ustedes en señores encorbatados? Bueno, de momento no nos hemos puesto la corbata, Metafóricamente, claro. Pero sí, yo creo que efectivamente en estos años hemos aprendido que necesitamos también esa experiencia institucional. De hecho, mucha gente no confiaba en que fuese posible estar en las instituciones para transformar. Y hemos sido duramente castigadas por ello. Pero, efectivamente, yo pienso ahora, igual que antes, o más si cabe, que si tú no tienes esa fuerza social, si esa fuerza social no se mueve, es imposible transformar las cosas. Y eso es lo que está demostrándose con Palestina, que cuando hay una opinión pública y una sociedad que está movilizada y que quiere que pasen cosas, aunque el gobierno no quiere que pasen, incluso aunque no vayan a pasar, tiene que hacer aparentar que van a pasar, fruto de esa presión social. Es decir, que efectivamente las grandes cosas en la historia se consiguen porque la gente se organiza y se moviliza. Y si además tienes representantes en las instituciones que pueden formar parte y poner las instituciones al servicio de esos cambios, las cosas irán más rápido. Eso es lo que hemos demostrado en estos años y por eso creemos que merece la pena que esa situación vuelva a ser la realidad. Pero han perdido y la apoyos estabilidad en España. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto y no es que por sí. por la derecha mediática o por estas cosas. Bueno, yo, fíjate... Porque la ciudadanía les ha dado la espalda en gran parte. Yo creo que ha habido cosas que no hemos hecho bien. En las primeras elecciones municipales a las que pudimos presentarnos no lo hicimos, despreciando lo que significa el poder municipal, porque en ese momento, digamos, toda la fuerza estaba volcada en las elecciones generales y en la posibilidad de entrar en el Parlamento con una enorme fuerza, como no se había visto en décadas. Y efectivamente, y luego el hecho de esta forma de crecer tan rápido nos ha llevado muchas veces a que las estructuras o la forma en la que hemos canalizado ese crecimiento y ese poder nos han llevado a dificultades, pero si el presidente del gobierno, cuando le roza un poquitito así el poder profundo del Estado, se va 5 días a reflexionar a casa y cuando vuelve no hace nada, hace un total de 0 cosas, lo raro, el milagro es que nosotras estemos vivas. Quiero decirte, por expresarlo de otra manera... Ustedes han gobernado con él. Por expresarlo de otra manera, cualquier otra fuerza política que haya cometido los mismos errores que ha cometido Podemos, si no hubiese sufrido esa
agresión y esa guerra sucia por parte del Poder Judicial y del Poder Mediático, tendría muchos más resultados electorales, mucho mejor resultado electoral. Es decir, perfecto, hay errores, pero cualquier fuerza política con los mismos errores, pero sin esa guerra sucia durante todos estos años, tendría un resultado electoral mucho mejor. Y prueba de ello es que existen esos audios, existen esas pruebas de que en este país hay periodistas, hay jueces en prisión, ¿eh? Hay un juez, el señor Soria, en prisión por fabricar pruebas falsas contra una jueza independiente que se presentó por Podemos, que es Vicky Rosell, que le ganó al Partido Popular, y fabricaron pruebas falsas para intentar destrozarle la vida, por no decir otra palabra más fuerte. Es decir, cualquier fuerza política con los mismos errores que nosotros, pero sin esa guerra sucia judicial, seguiría gozando de muchos más apoyos electorales. Y tiempo al tiempo, porque hace 2 años nos daban por muertas. Hace 2 años nos daba por muertas el Partido Socialista, no solo la derecha y los malos. Pero de todo esto se han dado ustedes cuenta cuando han salido del gobierno, cuando estaban en el gobierno, ¿no veían todo eso? Pero si precisamente nos echaron del gobierno, porque no solamente lo veíamos, sino que actuábamos en consecuencia. ¿Cómo nos echaron del gobierno? Es decir, yo quiero que la gente recuerde, que a lo mejor ya queda muy atrás, ¿qué pasaba cuando Podemos estaba en el gobierno? Constantemente nos decían, estáis haciendo ruido, están planteando propuestas que no se puede. Recuerdo, por ejemplo, cuando Yone Belarra propuso por primera vez el tope al gas, que luego se convirtió en la solución ibérica. La primera vez, podéis revisar la hemeroteca, la primera vez que Yone Belarra planteó el tope al gas, la ministra Rivera, que era entonces vicepresidenta, nos llamó hipócritas y dijo que Europa no lo iba a permitir. Y luego, cuando leyó el papel su equipo, se pusieron a negociarlo en Bruselas y se convirtió en la solución ibérica. Y si no hubiese sido porque Podemos hacer la propuesta, primero se lleva los golpes, luego ya la razón. Pero primero los golpes. Te pongo otro ejemplo. En Cataluña, Podemos defendió la necesidad de no judicializar el conflicto y de darle una solución política y del diálogo y de la necesidad de que no se fuesen encarcelados los militantes independentistas, cuando costó muchos votos, Cuando costó muchos votos. Y hoy a toda la progresía le parece espectacular. La amnistía, le parece todo bien. Y se ha demostrado que era una buena solución. Pero cuando había que defenderla, el Partido Socialista y la progresía estaban diciendo que la amnistía era inconstitucional y que lo que había que aplicar era el 155 y que Puigdemont volviese esposado. Eso decía el presidente del gobierno. Entonces, claro que al final, ¿qué han demostrado estos años también? Que defender las cosas justas a veces tiene un coste muy grande. Pero si primero te llevas los golpes y luego la razón, jolín, aprendamos un poco para que la siguiente, cuando se planteen las cosas necesarias y justas, no vengan los golpes hasta tal punto que pierdas tantos votos, que pierdas poder para transformar. Vamos a ir directamente pues sí, a lo mejor es necesario, aunque sea difícil plantearlo, nosotras dispuestísimas a seguir asumiendo el coste político si no, pero vamos a intentar saltarnos esa fase, saltarnos la fase de decir, no, Podemos no tiene razón, Podemos está haciendo una propuesta imposible, ¿cómo va a ser posible un embargo de armas? Para luego terminar diciendo, bueno, esto es evidentemente lo único que se podía hacer, lo más justo y lo más necesario. No pretendo molestarla, pero usted utiliza terminología progresía, que es de extrema derecha. Se refieren a la izquierda muchas veces como la progresía, los progres y tal, ya sabe. Bueno, yo creo que es una forma de describir a un sector de nuestra sociedad que desgraciadamente yo creo que muchas veces en estos años ha tenido más recelos contra la izquierda que contra la extrema derecha, y que precisamente eso ha sido un problema, porque cuando esa progresía y esos sectores progresistas han estado más pendientes de si la izquierda o el feminismo hacía o no ruido, de si íbamos o no demasiado lejos, ¿cómo puede ser una ministra republicana? Por favor, ¿cómo puede decir que es republicana? O ¿cómo pueden aprobar una ley? ¿Cómo pueden decir cultura de la violación? Yo recuerdo que una presidenta socialista del Congreso de los Diputados me obligó a retirar la palabra cultura de la violación, que es una definición de Naciones Unidas para describir parte de la estructura que legitima la violencia contra las mujeres, porque decía que era ofensivo. O sea, desconociendo, ¿no?, completamente que es una terminología no solo feminista, sino reconocida por los organismos internacionales, y todo les parecía una barbaridad. Si en lugar de eso hubiesen estado pendientes de que no creciese la extrema derecha, en lugar de echarnos a Podemos del gobierno, lo mismo no estábamos en esta situación. Y no lo digo, no sé, desde el rencor, sino desde la profunda convicción de que si lo hacemos diferente, de que cuando hemos gobernado en coalición y hemos hecho las cosas bien, España
tiene presupuestos, España tiene estabilidad, España avanza en derechos, es decir, desde la esperanza, desde la profunda convicción de que si rectifican en esa actitud de ir más contra la izquierda que contra la extrema derecha, vamos a poder avanzar en derechos y vamos a poder garantizar para España un rumbo democrático y progresista y de justicia social frente a la involución democrática que plantean las derechas, que es lo que nadie quiere que pase en este país. Que ganen PP y Vox, ya les echamos, ya echamos a Rajoy. Sus votantes, señora Montero. Yo creo que hay una mayoría en España que no quiere a la derecha y a la extrema derecha. Pero votan al PP y a Vox. Vox es el segundo partido, el tercer partido de este país. Vamos a ver si eso es mayoría. Yo creo que hay mucha gente en este país que no quiere, y que es mayoría, que no quiere un gobierno de involución democrática y un gobierno autoritario. Y creo que si esa mayoría no se expresa electoralmente, a veces pasa. Pongo el ejemplo del 15M. En el año 2011, las calles en España estaban ardiendo. Había una inmensa mayoría social que estaba defendiendo que no queríamos ser mercancía en manos de políticos y banqueros, basta de recortes, basta de crisis, y el PP ganó por mayoría absoluta. Quiero decir que hay veces que hay mayorías sociales que no se expresan electoralmente. Pero yo creo que si no se está expresando electoralmente es precisamente porque desde la propia progresía se les está diciendo que no se puede todo el rato. Cuando precisamente en estos años hemos demostrado, si algo hemos demostrado, es que aunque se pague un gran coste político y aunque sea difícil y aunque no sea todo lo ambicioso que queremos, sí se puede. Sí se puede. Y con esa esperanza es con la que a mí me gustaría que la gente piense en el ciclo político que se viene ahora. No solamente en las elecciones, sino que cuando dude de salir a una manifestación, diga, claro que voy a ir, porque parece que no, pero claro que es útil, claro que sirve, claro que funciona. Estar orgulloso, defenderlo, no callarte en una conversación con la familia, con amigos, hablar, defender lo público, defender lo común, defender el feminismo, defender a la izquierda. Funciona, es útil. Es útil y es mejor para España que lo que nos están ofreciendo las derechas. ¿Va a haber presupuestos generales del Estado si es por Podemos? Yo creo que es una precampaña del Partido Socialista, honestamente, porque hace un año el presidente estaba diciendo que él iba a gobernar con o sin presupuestos y con o sin el apoyo del Parlamento, y ahora de repente dicen que son fundamentales, cuando ya las grandes partidas presupuestarias ya las han comprometido, ya han comprometido el 5% ante la OTAN de incremento del gasto militar, ya han comprometido y están cumpliendo con el 2% como exigía la OTAN a las órdenes de Trump, y han invertido 10.500 millones, 10.500 millones que no van a ir a sanidad, que no van a ir a educación, a dependencia, a políticas feministas, mientras están recortando un 25% las políticas de conciliación en España y mientras están racaneando las semanas de permiso a las familias. Bueno, yo creo que esto es un acto de precampaña del Partido Socialista que obviamente, pues si tú te ves acorralado por la corrupción y por el machismo en tu partido, que tus compañeros más leales, algunos eran puteros, cuando tú te declaras abolicionista de la prostitución, pues no vas a ir a unas elecciones por machismo, o sea, por corrupción o por machismo, vas a ir a unas elecciones porque no te han votado unos presupuestos. No obstante, todavía no nos han dicho nada, no nos han presentado esas cuentas. Podemos ha puesto sus condiciones hace mucho y las vamos a mantener para poder siquiera sentarse. Tiene que haber una reducción del 40% de los precios de los alquileres, porque es que la crisis de la vivienda es que es bestial. Es que está subiendo el precio del alquiler un 12%, mientras la gente no puede pagarse un alquiler y no puede comprarse una casa. Porque es que los grandes tenedores están comprando casas a tocateja, impidiendo que se las pueda comprar la gente que tiene claro que hipotecarse a 30 o a 40 años. La mitad de las viviendas que se han comprado este año es a tocateja. Eso quiere decir que las está comprando gente que las quiere para especular, que no las necesita para vivir. La gente que necesita una casa para vivir no tiene dinero para comprar la tocateja, la compra con una hipoteca. Entonces, hay que expropiar las viviendas a los fondos buitre, el uso. Que ya es decir, hay que limitar el precio de los alquileres, hay que prohibir la compra a no residentes. Pues esas condiciones están ahí y por supuesto que se rompan relaciones diplomáticas, comerciales y el embargo de armas que sea efectivo y sea real. Irene Montero, secretaria de Política de Podemos, candidata de la formación a las próximas elecciones y vicepresidenta del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo. Gracias por su presencia. Muchas gracias, buenos días. Muy buen día.